Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Mañana domingo, como te digo, escucharemos en este domingo ya 27 del mes y 21º domingo del tiempo ordinario, unas palabras que creo que nos vienen muy al hilo de lo que quería esto hoy, pues que charláramos esta mañana en la oración con el Señor. Y son estas palabras ya tan conocidas del evangelista San Mateo, que dirigiéndose, explicando o contando un suceso en concreto en Cesarea de Filipo, nos cuenta cómo el Señor, dirigiéndose a los discípulos, a los apóstoles, les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos contestaron que Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo he revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Sobre este texto tan claro y diáfano se construye toda la teología de la Iglesia, y especialmente el primado de Pedro, el primado del Papa. Es el momento en el que el Señor, otros evangelistas lo cuentan de otra manera, quizás con menos detalle, es el momento en el que el Señor, como te digo, confirma a Pedro como cabeza de la Iglesia. Y no es que Pedro fuera el mejor, ni fuera de una fidelidad probada, porque un carácter tenía, era impulsivo, bastante, por lo que entendemos de la Escritura, bastante primario, en el sentido más mejor de la palabra, ¿no? En el sentido de pronto a contestar, pronto a hacer, decidido a... Aunque después esa fe suya no está confirmada hasta que pasa tiempo, y la pasión, la resurrección y especialmente Pentecostés. Incluso después Pedro tiene sus dudas o tiene sus momentos de debilidad. Y nos sirve este comienzo de este Evangelio para que nosotros hoy en nuestra oración pensemos en cómo queremos a la Iglesia y cuál es nuestro amor también al Santo Padre. Que desde luego está, pienso, probado y más que probado, porque hemos aprendido desde niños, nos enseñaron nuestros padres, y después también la obra, hemos aprendido pues a querer y a amar a la Iglesia por encima de todo, porque es nuestra Madre y al Santo Padre. En el fondo estamos hablando de esa unidad de la Iglesia
que se constituye sobre la cabeza de Pedro y especialmente se manifiesta en la última cena, cuando Cristo instituye la Sagrada Eucaristía y el sacramento del orden. Y allí se encuentran unas palabras que nosotros también rezamos todos los días, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Ut omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me, et ego in te. Este anhelo de Cristo por la unidad se encierra, ahí se encierra en este anhelo todo el sentido de la vida del hombre, yo diría que de la creación del mundo, de la redención del hombre. Ahí está, diríamos, era tal anhelo del Señor, ¿no?, por la unidad, que ahí está también, pues, el fin y el fruto de su entrega en la cruz, de su resurrección y de su ascensión a los cielos, y también el Espíritu, la venida del Espíritu Santo, lógicamente, también, que es quien da unidad a la Iglesia y todos los sacramentos. Por eso, cuando rezamos esto en las preces todos los días, le pedimos al Señor esa unidad que tú y yo necesitamos, tanto en la obra como en la Iglesia. Y nos parece además, y sabemos por otra parte, además, que es absolutamente necesaria. Absolutamente necesaria. Comentando estas palabras de la última cena, el Papa Juan Pablo II decía lo siguiente: la comunión de los cristianos no es más que la manifestación en ellos de la gracia por medio de la cual Dios les hace partícipes de su propia comunión, que es su vida eterna. Nos hace partícipes de su vida eterna. Las palabras de Cristo, que todos sean uno, son pues oración dirigida al Padre, para que su designio se cumpla plenamente, de modo que brille a los ojos de todos, como se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios. Creer en Cristo significa creer en la unidad. Querer la unidad, quiero decir. Querer la unidad significa querer a la Iglesia, decía el Papa. Querer a la Iglesia significa querer la comunión de gracia que corresponde al designio del Padre desde toda la eternidad. Eso es lo que concluimos de estas palabras. Ut unum sint. Cristo nos atrae hacia esa unidad. La unidad de todos los hombres y de la Iglesia. Esa unidad de Cristo que tiene como finalidad la unión de su persona con cada hombre, con cada mujer, para llevarnos al Padre y a la vida íntima de la Trinidad, formando lo que somos, una familia, la familia de los hijos de Dios. ¿Por qué te digo todo este fundamento? Me parece importante para hablar de la Iglesia, porque aquí está la razón concreta por la cual nosotros nos sentimos hijos de la Iglesia. Y queremos con todo nuestro corazón al Santo Padre. Porque es el camino para estar unidos al Señor. Y unidos a Cristo es meternos en la vida íntima de la Trinidad Santísima. Cristo, en la Iglesia y por medio de la Iglesia, ha llevado a cabo su misión. Ella, la Iglesia, es su instrumento de redención. Y allí se manifiesta el misterio del amor de Dios, que quiere que todos los hombres formemos un solo pueblo.
Por eso nosotros también, hijos de la Iglesia, miembros de este cuerpo místico de Cristo, a pesar de las circunstancias y a pesar de momentos más difíciles, queremos profundamente a nuestra Madre la Iglesia, en todas sus dimensiones, en todos sus carismas, en todas sus realizaciones en la tierra, por supuesto, venerando a la jerarquía de la Iglesia, primero al Papa y después a los obispos, etcétera. Porque dentro de la Iglesia es donde se dan esa plenitud de los medios de salvación. Como dicen los padres de la Iglesia, allí es donde florece el Espíritu. Allí florece el Espíritu. Y es verdad. Y la obra es, por así decirlo, es una manifestación más de ese florecimiento, de ese florecer del Espíritu, de los carismas. Cristo, glorioso, la dirige a través de sus dones jerárquicos y carismáticos. Y en ese seno de la Iglesia, pero dentro de la Iglesia, y solo, como hijos de la Iglesia, quiso el Señor suscitar a nuestro Padre, a San José María, como instrumento fiel. Y le concedió el carisma del espíritu del Opus Dei con las gracias para llevarlo a cabo, para transmitirlo, para entenderlo y transmitirlo. De ahí que la vida santa de nuestro Padre, porque así está declarado por la Iglesia, solamente es inteligible en el cuerpo vivo de la Iglesia Católica. Por eso nosotros entendemos la obra y amamos la obra como un camino vocacional que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para ser cada día mejores hijos de la Iglesia. No está para otra cosa. Así lo declaraba don Álvaro cuando nos contaba el siguiente suceso. Decía: el celo santo, en este caso escribía el don todavía en esa época, decía: el celo santo del beato José María por la Iglesia de Cristo se manifestaba constantemente en sus palabras y en sus obras, y en ocasiones de manera particularmente fuerte e incluso dramática, como un evento que se sitúa en el año 33. Hacía oración en un templo madrileño, cuenta. Y durante aquel intenso diálogo con el Señor, sobrevino en su espíritu una gran zozobra, en la que todos los esfuerzos encaminados a dar vida al Opus Dei, se le presentaron como sujetos a la duda, como un posible fruto de un engaño que podría traducirse en un engaño a los demás. Y en ese momento, cuenta don Álvaro, hizo el beato José María un rendido acto de fe y, dirigiéndose a Dios, le dijo: Señor, si la obra no es para servir a la Iglesia, destrúyela. Y la razón de su modo de actuar, seguía don Álvaro, parece clara. La Iglesia era el todo de su existencia, porque así lo sintió, vivió siempre. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo presente entre los hombres, como le gustaba considerar. Y ahora, en la situación actual, con todo lo que estos meses estamos viviendo, leyendo, escuchando,
siendo protagonistas, testigos más que protagonistas. Tenemos tú y yo que decir lo mismo. Que la razón de mi actuar sea la Iglesia, que está para servir la obra, que está para servir a la Iglesia, quiero decir. Tú y yo hemos aprendido, ¿no? Pero nos han transmitido como espíritu insertado en el corazón de la obra el amor filial a la Iglesia y el propósito firme de servir a las almas atrayéndolas al seno de la Iglesia. Es verdad que hay momentos en los que se nos puede plantear dudas, desconcierto, incluso a veces pues un cierto digámoslo así, enfado, llegando a decir, podemos pensar y se entiende perfectamente ese pensamiento que seguramente habrá venido a tu corazón, a tu alma, a tu mente estos días. Puede ser una pregunta, igual es demasiado atrevida, pero ¿por qué no nos entienden? Es evidente que eso puede venir al corazón, a la mente. ¿O por qué se suceden tantas cosas, ¿no?, que vistas humanamente y en su contexto, desde nuestro punto de vista también, son injustas? Pero es que lo sabemos muy bien, y lo hemos escuchado también a nuestro Padre. De la Iglesia no nos viene nunca nada malo. Es más, sea de una manera o de otra, siendo protagonistas o estando en último lugar, haciendo bien el trabajo de cada día, estando en primera línea o en última línea de fuego, da igual. Nuestro afán es servir a la Iglesia. Entendemos lo que decía nuestro Padre, que venimos a santificar, decía, cualquier fatiga humana, el trabajo ordinario, precisamente en el mundo, de manera laical y secular, decía, el servicio de la Iglesia Santa, del Romano Pontífice y de las almas. Esto es clave. Venimos precisamente de manera laical y secular al servir a la Iglesia Santa. Y añadía estas palabras que tendrían que retumbar en nuestros corazones. La única ambición, el único deseo del Opus Dei y de cada uno de sus hijos es servir a la Iglesia como ella quiere ser servida, dentro de la específica vocación que el Señor nos ha dado. Y poquito antes de irse al cielo, de fallecer, nuestro Padre decía, no tenemos otro fin que servir al Señor, a su Iglesia Santa, al Romano Pontífice y a las almas todas. Y decía, y terminaba diciendo, si la obra no prestase este servicio, no la querría. Se habría desnaturalizado. De ahí que nosotros tengamos que entender, ¿no?, que todo lo que hablemos, ¿no?, de la Iglesia, todo lo que sirvamos, todo lo que hagamos, tiene que tener ese sentido positivo. Siempre. Positivo. No se nos ocurre, pues, una mala palabra o una crítica. Nos puede costar más o menos, y se entiende. Actuaciones diversas, que también son muy humanas, por otra parte, porque la Iglesia la forman los hombres.
Pero en el fondo del corazón tenemos claro que de una manera o de otra, en momentos en los cuales, eso que te decía antes, podemos pensar que no nos entienden, que no han entendido el espíritu del Opus Dei, lo que nosotros hemos aprendido desde siempre, que cuesta asimilar esa secularidad o esa manera de actuar. De una manera u otra, nosotros seguimos sirviendo a la Iglesia, también con el sufrimiento, también con el entender o aceptar que no nos entiendan, como pasó tanto a nuestro Padre. De ahí que de mi boca, de mi corazón, se lo pido al Señor, no saldrá nunca una mala palabra, una desconsideración. Sí, puedo pensar cosas, y seguramente muchas de ellas seré objetivo y tendré razón, pero por amor a la Iglesia callaré, rezaré. Así nos está enseñando el Padre, ¿no? Ayer leía uno de esos santos artículos que estos días van saliendo, ¿no? Y me impresionó mucho lo que decía un comentarista que yo creo que no es, ¿no?, de la obra, ¿no? Cómo le estaba edificando la manera como la obra estaba llevando esta situación, y por concreto el Padre. Sus palabras de bendición, sus palabras de aceptación, sus palabras de humildad. Es lo que hemos aprendido de San José María, de nuestro Padre. Unidos a Cristo y a su Madre bendita, que es también Madre nuestra, Refugium Peccatorum, fielmente pegados al vicario de Cristo en la tierra, al dulce Cristo en la tierra, al Papa, tenemos la ambición, estas son palabras de nuestro Padre, la ambición de llevar a todos los hombres los medios de salvación que tiene la Iglesia, haciendo realidad aquella ejaculatoria que vengo repitiendo desde el día de los Santos Ángeles Custodios de 1928. Omnes cum Petru, adiesum per Mariam. Dios quiso darle a nuestro Padre ese carisma fundacional. Y nuestro Padre lo puso en las manos de la Iglesia. Desde el principio. Y así, paso a paso, en ese íter jurídico, lleno de, que duró tanto tiempo y que sigue, lleno de oración, de sacrificio, de petición, de ofrecimiento de sufrimientos, de trabajo. Poco a poco se fue abriendo paso ese carisma en medio de una enrevesada y complicada situación jurídica, hasta que quiso el Señor que a través de tanto trabajo la obra se dirigiera en lo que es ahora. Quizás porque ahora hay que seguir esperando y rezando para que acabe de definirse del todo. No es una cuestión de carisma, entendedme, es una cuestión más bien canónica. No es una cuestión de lo que somos, que sabemos perfectamente lo que somos, lo que es la obra, sino de encajarlo en un difícil ordenamiento jurídico, para que no pierda ese carisma.
de una manera u otra, por así decirlo, acabemos donde acabemos, se resuelva todo esto como quiera resolverse, como quiera Dios, no dejaremos de ser nunca una participa de la Iglesia. No dejaremos de estar nunca en comunión con el Romano Pontífice y con todos los obispos. No dejaremos de trabajar según nuestra condición secular en medio del mundo, con un trabajo y un apostolado, hombres y mujeres, sacerdotes y laicos, etcétera, etcétera, en comunión con el Romano Pontífice y con el magisterio de la Iglesia y la jerarquía de la Iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra vocación es de cristianos corrientes, secular. Y allí, en medio del mundo, vivimos nuestra fe y hacemos la Iglesia. ¿Cómo? Pues haciendo el Opus Dei. Porque ese es el modo querido por Dios. Ese es el modo carismático de hacer la Iglesia para nosotros. Y así entendemos que el fin que buscamos en cada cosa que hacemos, incluso en nuestro apostolado personal, es siempre una manifestación del amor a la Iglesia que tenemos. Y a ese fin de la Iglesia que es la solicitud omnium ecclesiarum, la salvación de todos los hombres, de todas las iglesias. Vamos terminando ya. Entendemos todo esto y en el contexto en el que estamos, que a veces nos pueda costar un poco más, lo entendemos también como un querer de Dios, un querer de Dios. Y le pedimos al Señor que nuestro amor ahora, nuestra oración, nuestro trabajo, sea cada vez más eficaz, porque esté más dirigido a ese amor a la Iglesia y al amor al Santo Padre. Nos alegramos con todo lo bueno que la Iglesia tiene, todas esas manifestaciones. Si no tienes, decía nuestro Padre en camino hace tantos años, veneración suma por el estado sacerdotal y el religioso, no es cierto que ames a la Iglesia de Dios. Te ha dolido, decía, como una puñalada en el corazón, que dijeran de ti que hablaste mal de aquellos sacerdotes. Y me alegro de tu dolor. Ahora sí que estoy seguro de tu buen espíritu. Así tenemos que vivir. No, por supuesto, hablar ni consentir un mal pensamiento o una mala palabra. Podemos, de hecho nos pasa, ¿no? Es decir, que no entendamos por qué no nos entienden, pero nunca dudaremos de la rectitud de intención de nadie, porque somos hijos de Dios. Madre, termino con estas palabras de nuestro Padre dirigidas a la Virgen. Madre, las miserias de algunos de los hijos, la Iglesia esposa de Cristo, no tiene por qué entonar ningún mea culpa. Nosotros sí, mea culpa, mea máxima culpa. Este es el verdadero mea culpismo, el personal, y no el que ataca a la Iglesia señalando y exagerando los defectos humanos que esta Santa Madre resultan de la acción en ella de los hombres. No busquemos en la Iglesia los lados vulnerables para la crítica, como algunos que no demuestran su fe ni su amor. No concibo que se viva con un cariño verdadero a la propia Madre y se hable de esa Madre con desapego. Pues así es. Nos quedamos con lo que decíamos al principio, precisamente en estos momentos, esas palabras del Señor a Pedro, que le presenta lo que va a ser Él, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta iglesia sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Vamos a pedir al Señor que nosotros seamos también esas piedras vivas, que unidos al Papa, a los obispos, a la jerarquía de la Iglesia, a nuestro Padre, al Padre, etc.,
Vivamos siempre ese amor profundamente, diría cristiano, pero profundamente sobre todo unido, para hacer también el Opus Dei a través de lo que, y servir a la Iglesia a través de lo que tenemos que hacer nosotros, de nuestra vocación y de nuestra fidelidad a esa vocación. Ponemos todo esto en manos de nuestra Madre Santa María, que es Madre de la Iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.